Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a uno de los mejores artesanos del pastel de Córdoba. Él es Bernardo Serrano. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría empezar por hacer un breve recuerdo de su infancia. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué nos puede contar? Pues de mi infancia muchas. Yo nací vamos, soy oriundo de Fernán Núñez, porque nací en Tetuán. Nací porque mi padre era militar en aquella época, fue recién terminada la guerra al poco tiempo, y entonces pues en Fernán Núñez es donde yo recuerdo todo, porque yo tenía todavía un año cuando me vine de Tetuán. Y coincide que allí pues tenía todos mis amigos, tenía toda la familia, mis juegos y mis colegios, claro. Yo era un aficionado grande a la pintura. Y había el padre de Emilio José, esto es una anécdota, vamos a empezar con las anécdotas. El padre de Emilio era don José López Uga y era mi profesor, y era un señor que pintaba muy bien. Y de ahí me venía a mí quizás un poco la simpatía por ese arte, ¿no? Y de hecho he estado allí empecé a pintar y sigo haciendo dentro de la aplicación a mi negocio, ¿no? Y a mi profesión. Sí. Bueno, pero recorrer la calleja a la iglesia de Fernán Núñez con los amigos y aquellos chavalitos de aquella época, pues ya ves tú, hasta el año 52 que me vine yo de Fernán Núñez, tenía 12 años, nací en el 40. Pues aquello fue mi vida, claro. Bueno, cuando ya se vino a vivir aquí a Córdoba, supongo que sería un gran cambio. Hombre, abismal, seguía siendo un niño, ¿no? Porque tenía los 12 años, en el año 52 que nos vinimos, pues yo tenía 12 años. En fin, y al poco tiempo, pues se estableció mi padre en la calle Agustín Moreno. La calle Agustín Moreno está al lado de la Escuela de Arte y Oficios. Entonces yo empecé a estudiar y al mismo tiempo iba por las tardes a la Escuela de Arte y Oficios. En fin, mi gran vocación era pintar y seguía pintando yo, aunque luego no me incliné por eso, me incliné por el arte de la confitería, ¿sí? Sí, en aquella época pues era, sí, la confitería la pusimos y se llamaba Nuestra Señora de la Fuensanta, la primera. ¿Y qué recuerda de Córdoba en aquella época? Hombre, en aquella época recuerdo, ya ves, concretamente del barrio de Santiago hacia la Fuensanta, detrás de la lonja empezaban prácticamente la huerta. O sea que donde está hoy toda esa barriada tan enorme, ahí lo que había era huerta, y tirando para el matadero, el Córdoba se terminaba en el matadero. Luego recuerdo los autobuses que eran de aquella época, claro, para subir al centro. Se ponían colgados en el autobús las personas todavía porque los servicios públicos estaban muy deficientes, sí, recuerdo mucho, ¿no? Recuerdo mucho cuando el Córdoba jugaba, que el estadio del Arcángel estaba frente por frente a mi casa. Vamos, nosotros estábamos frente al cuartel de la Policía Armada y al lado de la lonja. Y el estadio estaba muy cerca, muy próximo. Y aquella avalancha de la gente andando los domingos por la calle Santiago hacia el estadio, aquello lo recuerdo con mucha simpatía, porque era otra cosa distinta ahora, ¿sí? Aunque ahora la afluencia es la misma, pero ya no es lo mismo, venían todo el mundo andando, nada de coche. Sí. Y lo recuerda perfectamente. Claro, lo recuerdo, sí. Ya pasó mucho tiempo. Sí. Bueno, también me gustaría que me contase un poco cómo recuerda a sus amigos y a sus padres de su niñez. De mis padres, gracias a Dios me viven, lo estoy viendo todos los días, y sí, y afortunadamente están muy bien. Mis padres lo recuerdo mucho. Yo a mis amigos, remontándome a esa época del principio, tenía unos amigos que me han perdurado toda la vida, o sea que yo amigos son de siempre y de muchos amigos, pero recuerdo mucho al Francisco Luis García, que era de García Rueda, que era en aquella época, cuando teníamos 16 o 17 años, pues modelaba muy bien el barro y el mármol. Entonces fue campeón internacional de talla en piedra en aquella época. Fue un gran amigo mío y murió con 20 años. Luego recuerdo a muchos amigos de allí, de Benito Cuevas, todos los del barrio. Éramos amigos de Arcayo de Crispín, el hermano del Crispi, el futbolista, todos esos amigos que todavía, gracias a Dios, nos vemos a diario. ¿Y de sus padres? Carmona, mis padres, pues muy bien. Mi madre trabajaba mucho porque éramos muchos hermanos, somos 7. Sí, todos muy chicos. Luego
ella era una gran señora, iba a la plaza con otra mujer y recuerdo cuando venían cargaditas de la plaza al mercado, de la corredera, cargadas de muchísimas cosas, claro, éramos 7 y comían varios confiteros de los que teníamos establecidos, comían a diario allí, o sea que éramos 7 más los padres, más las dos mujeres, más los confiteros, sí. Eso recuerdo con mucha simpatía. ¿Y qué recuerda de su confitería? De mi confitería, aquella confitería era distinta totalmente a lo que hay hoy, era muy chiquita, luego teníamos un obrador, no era más grande el obrador, pero no estaba como ahora nos exigen, que era un obrador muy coqueto, y estábamos al lado de una fábrica de jabón, y en aquella época tenía un patio muy grande y junto con el dueño de la fábrica de jabón y otros, por la tarde nos dedicamos a jugar al fútbol dentro del patio, que es grande. Recuerdo la confitería era, y todavía existe el local, muy pequeñita, estaba al lado del bar El 6 y por encima de los Candiles, y un poquito más para abajo estaba el bar Los Mochuelos. Sí, sí, bueno, y existe el bar 6 y Los Mochuelos, el que han quitado el Candil. Sí. ¿Se inicia en este mundo por qué? ¿Por tradición o por vocación? ¿De la confitería? De la confitería. Hombre, pues muy sencillo. Nosotros somos, bueno, yo en 4ª generación, mi bisabuelo se estableció en Fernán Núñez, porque este señor sí que tenía hijos, que tenía 12 hijos, sí. Y entonces mi bisabuelo puso confitería, hotel, bueno, fonda, en aquella época era una fonda, puso también esto lo sé que me lo han contado, que claro, yo en aquella época no vivía, puso también la repostería del Círculo de Labradores, la repostería del Círculo Mercantil, la llevaba él, ¿no? Luego tenía también un bar, ese era un señor que era mi bisabuelo, Juan de Luque. Entonces él se inició en la confitería, los descendientes de ellos, que fueron mi abuela, pues también era una enamorada de la pastelería y eso le inculcó a mi padre, pero al casarse mi abuela con un labrador, que era el padre de mi padre, pues se bifurcó un poco el tema de la confitería en la familia. Vamos, para la familia mía, ¿no? La de mi padre, porque mi bisabuelo y los descendientes fueran pasteleros también. Al poco tiempo, pues mi padre, claro, mi abuelo tenía labor, allí en el Fernán Núñez tenía un cortijo y mi padre lo llevaba. Pero cuando lo de la guerra y todo el rollo al final mi padre se volvió otra vez allí al campo y en el año 52 optó por venirse aquí a Córdoba porque, claro, Fernán Núñez ya el cortijo, ya mi abuelo era muy mayor, en fin, y fue cuando se quedó con la confitería esta de aquí. Sí. Se inició, ¿no? Se inició la cosa. Y me preguntaba usted acerca de... Perdón, que sí. Contando un poco la historia, sí, se me ha ido... ¿Cómo fueron sus inicios? Ah, entonces, pues desde el principio de venirse aquí en el año 52, pues hace 12 años yo prácticamente aquí, a trabajar en el obrador. ¿Por qué? Porque mi padre ya no recordó. Salvador era más bien comercial y yo empecé muy tiernecito, aprendí un aprendiz más. ¿Por tradición o también por afición suya? Al tema de confitería, sí. Porque, como le decía antes, me gustaba mucho lo que es el dibujo artístico y todo el tema y vi la posibilidad de practicar, porque aquí tanto se puede modelar como pintar o decorar, ¿no? Sí. En los inicios, aunque empezó a su cargo. Pues nosotros teníamos, porque nos iniciamos en el año 52 y empezaron los aprendices y yo, de aprendiz, ¿no? Y luego pues atendían a la tienda mi padre y mi hermano Salvador. Mi hermano Félix estaba estudiando en la Escuela de Arte y Oficio y mi hermano Paco estaba en la labor del campo.
Claro, yo fue el que me tocó de alguna forma apechugar o vigilar. Mi padre lo que tenía idea era de que una vez que nos de negocio, hacer lo que era la fabricación, que no se podía fabricar comerciales. Dos oficiales y dos aprendices. Con eso ni iniciamos nosotros. Aparte de estar trabajando durante todo este tiempo, ¿cuándo abre su primera confitería? Nosotros la abrimos en la calle Concesión. Concesión, aquí mismo donde estamos, el número 13. Era un despacho que anteriormente había sido una confitería. Entonces, aquello a mi padre le decían que era un bárbaro por haber pagado una cantidad enorme que se pagó de aquella época de dinero, pero al final nos alegramos mucho porque fue abrir el despacho y vender dulce de lo que yo no recuerdo haber vendido más. Vamos, fue mucho tiempo, se ha vendido siempre, pero en aquella época fue que barrimos, en el centro había una igual y no dábamos abasto, era ya de 10, nosotros los 24 horas de 4 a 8, ¿no? Nosotros abrimos todos los días, de siempre. ¿Qué ocurre? Que entonces tenemos que tener más de una persona por los relevos, ¿no? Quiere decir que entonces empezamos con 3 dependientes, luego hubo que incrementar y al poco tiempo, eso fue en principio la primera confitería, abrimos una confitería en la calle Morería número 9. Compró mi padre una casa que hoy es donde vive y en los bajos se puso un despacho de confitería. Y cuando ya la casa, era una casa vieja, y cuando la casa se remodeló, nos fuimos provisionalmente a la esquina de la calle de Breu La Portilla y esquina con Morería, y ese sitio era provisional, pero luego lo tuvimos lo menos 20 años. Sí, hubo mucho tiempo que lo tuvimos, porque también se vendía, no dulce, pero se vendía mucho café y mucho de todo esto, ¿no? Dulce también, pero que era más bien bar, cafetería. Y una vez que esto se inició, vimos que estábamos bien, entonces compramos el local este donde estamos ahora, en Concesión 3, alquilamos, se lo compramos a don Antonio Sánchez, lo que es el traspaso, y don Antonio Sánchez de Confitería O Sánchez, que aquí había una confitería que era la más famosa después de La Perla, ¿no? Se llamaba Confitería Mirita. Y la confitería Mirita era un lugar de reunión porque tenía un patio grande interior donde la gente que se habla de que incluso Lagartijo, bueno, muchas personalidades de esas en su época venían por aquí, tenía una tertulia bastante buena, sí. Eso sí recuerdo, vamos, es que ahora mismo me cojo, pero yo tengo datos de esto de aquella época, ¿no? Bueno, y aquí ya nosotros nos iniciamos y fue cuando ya empezamos a romper los moldes de confitería. Sí, eso fue ya por el año 59, ¿no? 59, 66 o por ahí, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar aquí donde estamos, en la antigua Casa Mirita. Que don Antonio Sánchez le puso la confitería La Concesión, por el convento de la Concesión, que estaba aquí en esta calle, de ahí le viene el nombre a la calle. Frente por frente teníamos Florida, una confitería, heladería, cafetería de un prestigio universal, si era, bueno, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿no? Le conocían en todo. Y luego estaba en la calle Gondomar La Perla, estaba en calle Gondomar también Los Sánchez, pero tenían charcutería, confitería, y luego estaba en la calle La Plata, había otra confitería que se llamaba La Mexicana. Bueno, que aquí estábamos rodeados de confiterías de cierto relieve, ¿sí? Y desgraciadamente, porque la competencia es muy buena, pero ya han desaparecido casi todas por aquí, ¿sí? En estos inicios, ¿qué tipo de confitería se realizaba en Córdoba? Sí, ya le digo que era una barbaridad, no había tanta pastelería industrial como actualmente hay.
Entonces era casi una necesidad. El tema de la bollería, las panaderías no lo tocaban como ahora. Por ejemplo, por citarte una cosa, los puntos calientes que actualmente existen, eso no existía en aquella época. O sea, los precocidos, la bollería congelada, todo eso no existía. O sea que nosotros ya nos extendíamos más y en esa época la demanda era enorme de todo, porque incluso los restaurantes se abastecían de las confiterías. Todo lo que era el tema de repostería, pues lo que tenías que hacer no es que llegara al supermercado y cogieras la caja de pasta de la bandeja que te la ofrecen, no hoy. Entonces había que fabricarla. Nosotros teníamos una demanda enorme de pastelería, vamos, de pastelería, de bollería, de repostería. Sí, eran otras formas de vender, aunque nosotros seguimos haciendo lo mismo y vendiendo igual. Quiero decir que nos afectan, porque es lógico que digamos que la pastelería industrial no nos afecta, afectarnos porque si aquí entran miles de camiones todos los días, bueno, miles no, pero miles de dulces sí que entran. Y eso, si lo tuviéramos que fabricar nosotros, pues sería un beneficio añadido, ¿no? Pero claro, los tiempos cambian y lo lógico es que te vayas adaptando a ellos, ¿no? Adaptando en el sentido de que no solo vas a decir, bueno, yo ahora me voy a hacer a pastelería industrial también, ¿no? Porque quizás hubo una época que yo tenía mucha iniciativa y me hubiera gustado poner una pastelería industrial, antes que los Martínez y antes que todos estos señores importantes de por ahí, que quizás antes que la Bella EASO y todo eso, yo tenía ya esa idea hecha. Pero luego me he alegrado porque sigo haciendo lo que me gusta, quizás trabajo más que lo que si me hubiera metido en esa línea, pero estoy muy a gusto con cómo vamos. ¿Sí? Al público cordobés siempre le ha gustado mucho, sí. Ha sido muy aficionado a la pastelería. La pastelería sí, ¿no? Y además la pastelería cordobesa se destaca. Yo he viajado mucho y sobre todo por España y la mayoría de la gente recuerda la pastelería cordobesa con un atractivo, quizás sea por la ascendencia árabe, ¿no? Todo el mundo le gusta por aquello de las hojuelas, cosas que ya casi ni se hacen, nada más que nosotros los artesanos, los pocos que quedamos, como los pestiños con miel, los pestiños con azúcar, las torrijas con leche, las torrijas con miel. Todas esas cosas sí se siguen demandando, sobre todo en la Semana Santa. Pero claro, también es verdad que pestiños ya lo hay en todos los supermercados, en las grandes superficies. Bueno, supongo que al principio habría menos variedad que ahora, que hay más recursos. ¿Qué tipo de pasteles hacían? ¿A qué se dedicaban? Se hacía menos variedad, se hacía un buen surtido. Lo que pasa es que no nos extendíamos tanto porque la nata apenas se conocía. Estoy hablando de al principio. Aquí en Córdoba la nata, si le digo la verdad, yo creo que fui el pionero que traje aquí la trufa, la nata y todo eso. ¿Por qué? Porque los frigoríficos no estaban como hoy. Como dirían, la nata aquí apenas se producía, la teníamos que traer de Asturias o de por ahí, en fin, que es donde estaban que habían otro tipo. Colecor empezó quizás y nosotros empezamos a comprarle a Colecor una cantidad enorme de nata. Eso es Colecor, los que queden que trabajaron en Colecor. Quiero decir que esas cosas que se iniciaron, eso se desconocía. Anteriormente se hacían los flanes, se hacían los jadres, se hacían las pastas, se hacía el bizcocho, pero un surtido más reducido ahora. No se trabajaba tanto la mantequilla, la trufa, la nata, los semifríos. Que esto ha cambiado también de forma favorable. Y la nata nosotros seguimos haciendo, les digo esto porque los frigoríficos son básicos por la nata pura, la nata que es un 36% de grasa vegetal, animal, que es que luego hay unos vegetales que se utilizan también para hacer nata, pero que eso no tiene necesidad de tanto frío. Por supuesto yo no lo utilizo. ¿Qué materiales utilizan para su...? Nosotros los materiales procuramos, y sobre todo yo que los compro, que sean de los mejorcitos, porque eso lo que se utilizan se sabe, azúcar, huevos, harina, mantequilla, nata, como estamos hablando, grasas vegetales también, como es la margarina, las mantecas de cerdo, pero yo me he dado cuenta, y lo digo hombre porque es verdad, que la diferencia entre una buena mantequilla y una regular mantequilla, la mejor, bueno, ahí que sí puede haber un poquito de diferencia, pero en fin, 1 kilo de harina bueno y 1 kilo de harina regular,
pueden existir 4 pesetas, o pueden existir 20 pesetas, o 1 kilo de manteca de cerdo bueno y 1 kilo de manteca de cerdo más regular o mala, que también las hay, que pues a lo mejor existen 50 o 60 pesetas, no sé qué usted, porque las materias primas no han subido en proporción como los demás. Lo que más nos afecta ahora son las cargas sociales. Bueno, las cargas sociales en el sentido, los impuestos y la seguridad social y las cosas estas y las pagas estas, todo eso. Pero, y los sueldos, lógicamente, que ha subido por bien de nosotros, vamos, de todos, ¿no? Pero que las materias primas nuestras, sinceramente, los mejores piñones de Castilla son los que yo compro, las nueces, las mejores, y si no las hay de California, yo no traigo aquí ninguna otra cosa, y es verdad, eso lo saben los representantes. Utilizamos de las mejores materias. Y luego pasa lo mismo, los huevos. Los huevos antes costaba una docena de huevos, un poquito menos que cuesta ahora, no sé qué usted. Y yo prefiero un huevo gordo, bueno, porque nosotros tenemos una declaradora que separa la clara de la yema, y mientras el calibre sea mayor, mejor para nosotros, entonces, porque se hace todo medido. Y mientras menos se tarde en declarar una docena de huevos, por ejemplo, mejor para nosotros, porque es dinero que nos ahorramos. Bueno, en eso, y el azúcar, pues el azúcar siempre es la misma. Las frutas, pues las frutas antes nosotros los preparábamos, nosotros hacíamos incluso el cabello de ángel, y el cabello de ángel es otra de las cosas, el cabello de ángel es el mejor que hay, con el corrientito puede existir 100 pesetas de diferencia, y eso con que sacrificas un pastel y ya está la diferencia ahí, ¿no? Y por eso utilizamos materias primas de lo mejor que hay. Bueno, sabemos que usted realizó varios cursos de aprendizaje de la pastelería y de la confitería, y nos gustaría que nos contase un poquito de ellos, dónde eran y a qué se dedicaban. Yo era un joven y ya me empecé a hacer cursos. Hice en San Cugat del Vallés, que era donde estaba la Escuela de Confitería Española. Me fui en el año, bueno, era un chavalín, 18, 19 años, me fui y hice un curso de pastelería. Luego después, al poco tiempo, me fui y hice un curso de decoración. Decoración que yo lo dominaba aquello muy bien. Yo eso, no, modestia aparte, pero lo que yo aprendí allí, bueno, yo aprendí mucho, ¿no? Pero que, por ejemplo, escribir con el cartucho, en la forma que lo hacía yo, la gente se quedaba embobada. Este tío, ¿cómo viene aquí a hacer aquello? Porque es verdad que yo, como me gustaba y estuve haciendo en la Escuela de Arte Oficio mucho tiempo, pues lo sabía. Entonces estuve haciendo un curso que aquello duró un tiempo, y luego me fui a hacer un curso de repostería en el año 60, recién venido del servicio militar, en el año 62, 63, y ya me quedé a trabajar allí todo un verano. Me fui a hacer el curso en abril, estuve trabajando en casa de Jaime Sabas Aumasque, que se llamaba este señor, ya muerto. Estuve trabajando en su casa desinteresadamente, sin cobrar una peseta. Estuve 4 meses hasta que me consolidé como... Y allí me otorgaron el distintivo, podríamos decir, al final, porque luego había otro curso y me quedé a hacer el curso, por eso me fui en abril y me vine en septiembre, que había otro curso también de confitería que le impartía. Y allí es donde me dieron el título de maestro pastelero. Bueno, pastelero, decorador y todo el rollo este, sí. Eso fue en el año 63, tenía yo 23 años. ¿Aquí en Córdoba no había ninguna academia? Aquí no había nada, no. Aquí no había nada ni hay, desgraciadamente. Academia de pastelería, se refiere usted, ¿no? Actualmente hay aquí una que se llama Cefopan, y es de panadería, y se están haciendo ahora, los imparto un amigo grande mío que es Roldán, bueno, un sobrino de la confitería de Roldán, o un primo hermano, me parece que es del parentesco que tiene con ellos, y se están dando clases ya de aprendizaje, pero como escuela de confitería no lo hay. Ahí eso que es más bien de panadería, eso lo han hecho los de el gremio de panadería, a ver si lo puedo decir, el gremio de panadería. Sí, es que me mezclo mucho el rollo este. Y entonces, pues, el último curso que he hecho, ya muy viejo, porque eso fue hace 5 o 6 años, me fui, bueno, no he perdido el hilo, ¿no? Y mi hijo, de hecho, y mi sobrino los he mandado a León, lo he mandado, vamos, y ellos han ido hasta Francia, han estado haciendo cursos en Francia, en París, mi hijo y mi sobrino. Y yo el último curso que hice lo hice en Andorra.
fui a hacer un curso de pastelería diabética y dietética. Tengo el diploma y se está haciendo algo de este tema aquí, pero todavía no ha llegado ese tipo de... Aquí no se consume, no se consume en la forma que se debiera esto, que no se puede uno dedicar mucho a hacer una cosa que no se vende. No estará la gente concienciada. Bueno, quizás informada, ¿sabes? Informada, y claro. quizás porque ya se están vendiendo bastante, pero no es la forma que yo creí que se iba a vender este tipo de pastelería. En fin, o sea que mi vida ha sido esto y soy suscriptor de todas las revistas que se editan y estoy al día en casi la mayoría de las cosas, ya no solo por mí, sino por esta gente que viene apretando detrás. Claro. Son mis sobrinos. Claro. Sí. Lo hacían todo a mano, todo lo que preparaban, todos sus productos eran a mano. ¿Cómo era el mercado? O sea, venderse el mercado, todo lo que nosotros podíamos fabricar y nos daba tiempo, o sea, sí, efectivamente nosotros y todavía seguimos siendo artesanos tradicionales, no hacemos ninguna cosa aquí. Si usted observa el obrador, está muy bien puesto, está muy actualizado, pero yo tengo ahora mismo 16 empleados en el obrador, 2 repartidores y 2 decoradores, o sea que estamos 20 personas más 21 personas conmigo, que estamos todo el día enfrancados en el tema del dulce. Y antiguamente, en aquella época, pues era más o menos igual. Lo que pasa es que se hacía más de hojaldre, se hacía una pastelería más rápida. Sí, el petit sur se hacían de distintas formas de petit sur, el bizcocho se cortaba cuadrado, ahora se hacen de piezas, se hace de otro tipo, que ahora sí vamos, que es cuando se tenía que agilizar más, por lo menos yo, no sé si estaré equivocado en lo cierto, lo que sí es verdad que a mí me va muy bien, y estamos haciéndolo más artesanalmente si cabe que en aquella época, porque antes ahora se hace otro tipo de pastelería, ¿no? Más manual. Entonces se cogía y se cortaban cuadritos y se le ponía un punto de crema y ya era el pastel. Bueno, sabe igual y está muy bueno, pero ahora ya lleva otras mezclas, ¿no? Almendra, lleva crema, lleva batata, otros dulces llevan de otra forma, ¿no? ¿Y en Córdoba todos los del gremio trabajan más o menos el mismo tipo de pastel o no? Pues yo pienso que sí, la mayoría, porque ahora mismo si nos vamos a lo del gremio o competencia mía, que no existe porque son todos amigos, pues empezamos por los Roldán que trabajaron conmigo. O sea, José Antonio fue mi aprendiz en principio, ¿no? Luego ya después salió más listo que el maestro. Los hermanos Salazar, tanto Rafael como Ángel, ellos también trabajaron conmigo. Santiago Sánchez Monte, otro que ha estado establecido en el tema de confitería, pues trabajaron conmigo. O sea que casi todos tienen más o menos la idea. Y los que no, pues nos copiamos. Ellos ven lo que yo hago y hacen lo que yo hago, y yo veo lo que ellos hacen y procuro hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, quiero decir que debe de ser lo mismo, sí, de en todos lados. Algunos tienen un puntito determinado quizás por ese detalle que le pongan el secreto, el secretillo de ese, pero en fin, hombre, claro, el secreto lo tenemos todos. Por ejemplo, yo la fórmula de los tocinos, de decir lo que nosotros hacemos aquí, tardé mucho en crearla y ahora no quiero que me la quite uno claro, con sus manos vacías, ¿no? Y entonces procuramos que se haga esto con esas cositas, 4 o 5 cosas puntuales. Los demás ni nos tapamos y además yo a todo el personal se lo enseño lo que hay. Menos 4 o 5 cositas que son secretos muy profesionales. Claro. Todas las épocas supongo que habrán sido muy diferentes a lo largo de la historia de Serrano. ¿Cómo nos puede contar cómo ha sido esta transición? Nosotros la evolución nuestra ha sido, yo la he notado en ventas, pero claro, en ventas que todos los años se incrementaban un 10, un 15% y teníamos que ir nosotros evolucionando con el mercado y las exigencias, ¿no? Quiero decir que yo la diferencia la noto quizás que yo tengo desde el año 52, tengo toda la documentación de esto y muchos días. La verdad también ha subido la vida porque yo empecé vendiendo un dulce a una 25 pesetas y una torta 6 gordas, pero que cogía el autobús, 6 gordas eran 60 céntimos, y cogía el autobús era 60 céntimos, y cogía, ¿qué te diría yo? El cine, por ejemplo, el cine al Arcángel, una peseta lo que era la silla y 60 céntimos lo que era la grada.
y proyectaban allí grandes películas. Quiero decir que ha subido, independiente del IPC, ¿no? Que lógicamente incide en que todos los años tienes que retocar el tema de los dulces, hasta que se ha puesto el precio que se han puesto, no los dulces, sino todo, pues he observado que también en cantidad, pero como nosotros vendíamos en el año 56 al 60, yo no he vuelto a vender nunca, vendiendo bien, ¿eh? Pero eso era continuamente los hornos encendidos, continuamente, porque fue una época que nosotros pegamos tan bien que todo lo que fabricábamos se vendía. Había 2 turnos de trabajadores, que teníamos casi el mismo personal que ahora, y no parábamos, día y noche trabajando, es verdad, ¿eh? Claro, también es verdad que no había cámaras frigoríficas, no se podía preparar, hombre, como un par de días antes se preparaban los productos y luego después se terminaban, como se puede hacer ahora, ¿no? Algunos productos permite esa facultad. Y ahora, por supuesto, sin dejar aparte la confitería, ¿qué nos podría contar de cómo ha visto que evolucione Córdoba y los cordobeses? Porque habrá visto un gran cambio, ¿no? Córdoba es como la noche y el día. Córdoba ha evolucionado en todos los conceptos. Hombre, que antes había de todo, de acuerdo, pero como hay hoy, no. Córdoba, si es en expansión, como decíamos antes, esto ha sido un boom que si yo prácticamente no soy un hombre muy mayor, ¿no? Yo recuerdo que el campo de la verdad era el campo de la verdad y punto. El sector sur ya no existía nada más que pusieron aquí en principio un poco, pero el sector sur, la dimensión que ha cogido ese es una enormidad. Bueno, quien dice es el sector sur, el barrio donde yo me desenvolvía, o el barrio de la avenida Carlos III no existía, se acababa todo ahí en la Plaza de Toros que estaba en... Sí, el Rol de los Tejares, sí, hombre, sí, ahí yo es que era un forofo de los que me gustaba mucho, los toros, y de hecho me gustaban, que hasta quería practicar, y sí. Tuve una época en que había mucha gente del toro que se ponían a torear en la puerta de la Fuensanta. Y digo se ponían porque eran mayor que yo y yo iba allí a ver si alguno me prestaba un capote y podía torear a carretilla. Y me pegaba unas perchadas de achucharle a la carretilla. Hablando de la Plaza de Toros, estaba ahí en Ronda de los Tejares. Y yo, bueno, las recuerdo. Pero ahí, sí, la Plaza de Toros, pero que un poquito más para allá de la Plaza de Toros estaba la Margarita, y para usted te contar, que estábamos limitaditos. Nosotros íbamos a pasear los domingos y cuando nos permitían, bueno, yo por mi trabajo, pues a Avenida El Brillante, y iniciábamos el paseo de aquí hasta donde estaba el Hotel Brillante, hoy está Pisaiolo, y desde ahí nos volvíamos, tomamos un café frente al Pisaiolo hoy, que eso era el Hotel Brillante, y ya vuelta para atrás, y eso era lo que, pero ahí no... Santa Rosa y toda la barriada eso no. Y en cuanto a la gente ha evolucionado mucho, sí, también, para mejor, y para mejor, y culturalmente Córdoba ha sufrido una transformación grande, ¿eh? La gente está mucho más documentada en todo, la televisión influye, luego los estudios que no son los mismos. Antes un nene como muchos que había, con 10 o 11 años se ponían a trabajar y a hacer lo que podían. Bueno, la mayoría, ¿no? Luego después había que terminaban el bachiller y hacían, pero no había esa exigencia como ahora, que hasta los 16 años como mínimo, no, o cuando tengas un certificado de estudios primarios no te podías poner a trabajar, ¿no? Ahí con 10 años, y claro, eso se notaba en la gente, ¿no? Que estaba más falta de documentos, estaba más falta de formación, ¿no? Ahora todo el mundo está muy preparado, está todo el mundo muy preparado, eso es verdad. Con tanta invención de nuevos productos en el mercado, ¿cómo ha visto que haya afectado de alguna manera a Serrano, a su confitería? Afecta en la producción, en la venta y afecta en todo. Lógicamente, si esa cantidad de productos que entran de fuera no entraran, nosotros los pasteleros estaríamos nadando en la abundancia o todavía más sufridos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada más que darse una vuelta por el Corte Inglés o por cualquier otro sitio así o supermercado, cualquier supermercado, cualquiera, no hace falta irse a una gran superficie que están abarrotados todos de productos. Incluso ahora hay bares en carretera que tienen
verdaderas montañas de toda la clase de dulces, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que esta pastelería industrial nos afecta a todos los artesanos. Nos afecta a todos los artesanos, pero claro, eso ha surgido y no hay más remedio que apechugar con ello. Pero la gente sabe apreciar la artesanía, ¿no? La gente, claro que lo consideran y saben. Ocurre que también está la cuestión que no es lo mismo hacer un pastel artesano, una cosa tradicional, que se van haciendo, como hemos dicho antes, manualmente, hacerlo con una máquina, que hay máquinas ya que echan productos por un tubo, que no hay forma, sí, que se ponen a hacer y eso hay que cortarlo para dejar. Se echa todos los productos por un ladito y sale todo por una, ya cosido y todo por una cinta sin fin. ¿Qué ocurre? Que se abarata mucho los precios y algunos no están tan mal. Hombre, que yo no estoy en contra de eso, nos afecta a todos los artesanos de confitería, pero que no se puede hacer nada porque eso no exista. Al contrario, hay muchísima gente ya y eso forma parte. Pero lo que yo creo que para una efeméride cualquiera, un cumpleaños, un santo, una onomástica, algo así, bueno, un santo onomástica es lo mismo, ¿no? Cualquier efeméride, ¿no? El señor que tenga gusto en tomarse una gran tarta pasa lo mismo que eso, que cualquier día comer en cualquier sitio, pero un día determinado dice, hoy vamos a comer con mi familia y te vas al restaurante que consideres el mejor. Hombre, aunque esto también para todos los bolsillos, ¿no? Pero la tarta y todo eso, nosotros de hecho vendemos las mismas que hace mucho tiempo, o quizás más, ¿no? Se va incrementando más la venta de tarta, porque también se va celebrando más los cumpleaños. Nosotros hemos empezado con una cosa que quizás no hace nadie, que luego yo empecé a pintar las tartas con cartucho, hemos empezado a pintar las caras de los niños, sobre todo lo que es una fotografía, la hacemos manualmente y se transmite a la tarta. Y eso ha hecho mucho boom. Ya lo harán algunos otros, pero los que hemos empezado somos nosotros y ese plurito lo llevamos, ¿no? Y de hecho, aquí cualquier día vendemos todos los pasteleros artesanos y cada uno tiene sus especialidades y ese arte. Pero nosotros de siempre hemos tenido esa cosita, las tartas es nuestra, hombre, podemos decir nuestra base, ¿no? Porque la base es el dulce en general, ¿no? Pero que es una de las cosas que nos definen como grandes artesanos. Como nos estaba contando, es un negocio familiar, siempre lo ha sido. Y ahora, hoy en día sigue siéndolo. ¿Alguno de sus hijos ha seguido sus pasos? Sí, me parece que decía antes que mi hijo, nosotros actualmente somos 3 hermanos en el negocio, uno de mis hermanos se jubiló por circunstancias, ¿no? Entonces él tiene su hija ya mayores y lo ideal hubiera sido que mayores, quiero decir, que están ya con sus carreras y quizás ellas nos quieran, quizás casi seguro, vamos, yo he hablado con ellas, ¿no? Pero en fin, los que están actualmente son uno de cada uno de los que estamos, a ver si me explico. Mi hermano el que está feliz, mi hermano Paco y yo, pues cada uno de nuestros hijos está al frente ya de un negocio, que además ellos ya son responsables, porque yo que soy el que prácticamente quedo, yo no frecuento los negocios nomás que de visita y ellos lo llevan perfectamente. Sí que es así, vamos. Y entonces pues ellos continuarán si Dios quiere y ya mi hijo terminó mi sobrino terminó informática, mi hija terminó empresariales y mi otro sobrino está estudiando turismo. ¿Qué ocurre? Que si mi hijo ha terminado y ya está metido en esto es porque creo que no va a coger otro camino y porque le gusta, ¿no? Sí. Y es como lo ha visto desde chico, pues, y con el aprecio que yo le he dedicado a esto, el cariño. Entonces mi hijo lo ha visto así y dice, papá, también son circunstancias, porque si a lo mejor mi hermano Salvador no se jubila, tuviera que echar mano de él o no hubiera tenido que echar mano de él y entonces pues él hubiera seguido por otro camino, pero la verdad es que ya están los 3 metidos en el negocio de lleno. Sí. Que aquí continúan serranos para tiempo, si Dios quiere. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y ahora para finalizar, a mí me gustaría hacerle una pregunta, bueno, un poquillo simpática, ¿no? ¿Cuál es su pastel predilecto? ¿El mío? Sí. Ay, pues si le digo la verdad, mi ¿Todos? pastel preferido son todos, ¿sí? Sí, ¿no hay ninguno que sea predilecto? Decía de los tocinos de cielo. Sí. El tocino de cielo es algo exquisito.
Hombre, no, bueno, es que además es lo que todo el mundo reconoce. Nosotros el pitisú de nata, el palo de nata, catalán. Sí, bueno, a mí me gusta, es que me gusta todo el dulce, es verdad. Yo aquí tengo un pastelero que si lo ve usted está así de grueso, está enorme, pero es porque es que come mucho dulce. Sí. Y digo yo, y ese no deja títere con cabeza, empieza de por la mañana y está todo el día tomando dulce. Yo no soy así, a mí me gusta porque considero, y en mi casa de hecho se toma, que un postre sin dulce falta algo, aunque haya una buena fruta, es verdad. Una buena comida, si no hay un postre de dulce al final, alguna cosa falta ahí, ¿sí? Y a mí me encanta, y yo de hecho me voy al campo o me voy a donde fuere, o en mi casa, y yo llevo, terminas de comer, mi whiskycito con mi dulcecito primero, luego mi whiskycito. Eso es una cosa que sí, es verdad, me encanta. Y como preferido, es que no sé definir cuál me gustaría más. Me gusta una vez una pasta seca, puede ser un polvorón, eso sí. En Navidades y eso nosotros elaboramos aquí, que se dejó porque fabricábamos mucho. Uno de los secretos que nos impulsó a nosotros era que empezamos a hacer lo que ahora hacen las demás, esa pastelería industrial pero a pequeña escala, porque hacíamos nosotros mantecado, ya empezábamos a hacer mantecado antes. Y entonces había un grupo de mujeres envolviendo mantecao, un grupo de hombres que se contrataban para cortar los mantecaos y para hacer las bolas de mantecao allí en la calle Agustín Moreno, que eso es un montón, rosquitos de vino, roscos de priego, de todo esto se hacía muchísimo. Y teníamos un mercado que incluso nos vendíamos a los supermercados, se vendían aquí a Navarro, San, a esos que era lo que hay hoy en aquella época, que no eran concretamente lo que es hoy un supermercado, una gran superficie, ¿no? Allí eran tiendas de ultramarinos o comestibles. Y todo eso se compraban 50 kilitos, ¿no? Y nosotros abastecíamos un montón. Antes que viniera el boom de Estepa, nosotros empezamos a hacer este tipo de productos. Y le decía esto porque yo ahora, como sabíamos y hacíamos, me hago para mis empleados, para mí, unos poquitos de kilitos de mantecao. Y yo ya mismo empiezo con los mantecaos y es mi postre. El mantecao no está bueno, dice que te ahoga, cuando no está bien hecho. Cuando tiene sus productos normales, su ralladura de limón, su manteca de cerdo, su harina tostadita, entonces está buenísimo. Un buen mantecao también. Bueno, pero en fin, que sigo abogando por el pastel de nata y el flanecillo, el tocinito de cielo. Eso sí que está rico. Bueno, pues Bernardo, me queda darle las gracias por habernos invitado a ver los productos que realizan y nada, que sigan con esa artesanía tan magnífica. Vale, muchas gracias.